Cuando mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que yo no era digna de formar parte de su nueva vida de lujo, supe que había llegado el momento de mostrarles quién era realmente su madre. Si esta historia te impacta tanto como a mí me cambió la vida, no olvides suscribirte y dejar tu like para que más personas puedan conocer mi testimonio. Hola, soy Carmen, y lo que voy a contarte hoy es la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Hace exactamente 6 meses, en una reunión familiar que creí sería como cualquier otra, mi mundo se derrumbó por completo. Pero también fue el día en que nació la mujer que siempre debí ser. Cuando llegué a casa de mi hijo mayor, Ricardo, esa tarde de domingo, llevaba conmigo el mismo corazón de madre que había cargado durante 30 años. Un corazón que había sacrificado todo por ellos, que había trabajado en silencio, que había guardado secretos que ni siquiera mi esposo conocía. Pensé que era otra reunión familiar normal, de esas donde hablamos de planes futuros y compartimos una comida casera. Pero desde el momento en que crucé la puerta, algo se sentía diferente. Mis 3 hijos estaban ahí. Ricardo, el mayor de 30 años, Sofía, mi única hija de 28, y Miguel, el menor de 25. También estaba mi esposo, Jorge, sentado en el sillón como si fuera el dueño de la casa. Todos tenían esa expresión que ahora reconozco como la mirada de quien está a punto de traicionarte. «Mamá, siéntate», me dijo Ricardo con un tono que jamás había usado conmigo. «Tenemos que hablar de algo importante». Yo me senté, confiada, pensando que tal vez me iban a contar sobre algún nuevo proyecto, alguna buena noticia. Qué ingenua fui. Ricardo comenzó a hablar sobre sus nuevos planes de negocio, sobre cómo había conseguido inversionistas importantes, sobre cómo su vida estaba cambiando hacia algo más sofisticado y elegante. Yo asentía, orgullosa de mi hijo, hasta que llegó la parte que me partió el alma. «El problema, mamá», continuó Ricardo, «es que nuestro nuevo círculo social es muy específico. Son personas de alta sociedad, con ciertos estándares». Hizo una pausa que me pareció eterna. «Y honestamente, tú no encajas en ese ambiente. Tu forma de vestir, de hablar, tus modales, todo eso podría afectar nuestras oportunidades». Sofía intervino entonces, con esa voz fría que había desarrollado desde que se casó con un hombre de dinero. «No es personal, mamá. Es solo que necesitamos que entiendas que habrá eventos, cenas, reuniones de negocios donde tu presencia podría ser incómoda. Miguel, mi bebé, mi hijo menor, fue quien dio el golpe final. Lo que tratamos de decir es que por un tiempo, tal vez sea mejor que mantengas cierta distancia. No queremos herirte, pero es por el bien de todos». Y entonces llegó el momento que jamás olvidaré. Ricardo se levantó, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Mamá, tú no eres parte de nuestro plan de lujo. Necesitas entender que hay un lugar para cada persona en la vida, y el tuyo no es aquí. A ti luego, mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi esposo buscando apoyo, pero él solo desvió la mirada. Era evidente que él también estaba de acuerdo con esta decisión. Mis propios hijos, la gente por la que había vivido, respirado y sacrificado todo, me estaban echando de sus vidas como si fuera un estorbo. Pero en ese momento, algo despertó dentro de mí. Una fuerza que había estado dormida durante años. Una voz que había silenciado por amor. Una verdad que había ocultado demasiado tiempo. Respiré profundo. Guardé mi orgullo en algún lugar seguro de mi corazón. Tomé mi bolso y salí en silencio. Ellos no tenían idea de la sorpresa que yo tenía preparada para ellos. Mientras caminaba hacia mi auto, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, una sonrisa extraña comenzó a dibujarse en mi rostro, porque ellos no sabían quién era realmente su madre. No sabían que la mujer simple
que acababan de humillar tenía secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento. Mi nombre completo es Carmen Esperanza Vázquez de Herrera y nací en una familia que construyó su fortuna desde la nada. Mi padre, don Esteban Vázquez, era un hombre que comenzó vendiendo verduras en el mercado central de nuestra ciudad y terminó siendo dueño de una cadena de supermercados que se extendía por 3 estados. Mi madre, doña Esperanza, era una mujer de hierro que administraba las finanzas familiares con una precisión que hubiera envidiado cualquier contador. Crecí viendo cómo mis padres trabajaban 18 horas al día, cómo cada peso ganado era invertido sabiamente, cómo cada decisión de negocio era calculada al milímetro. Desde los 12 años, yo ayudaba en los almacenes durante las vacaciones escolares, aprendiendo no solo sobre comercio, sino sobre la naturaleza humana. Mi padre solía decirme: «Carmen, observa bien a las personas. Sus verdaderas intenciones siempre salen a la luz cuando hay dinero de por medio». Cuando cumplí 18 años, mi padre me reveló algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. En su escritorio, con documentos esparcidos por toda la mesa, me mostró el verdadero alcance de nuestro patrimonio. No éramos solo dueños de supermercados. Teníamos inversiones en bienes raíces, participaciones en empresas mineras, acciones en bancos y una fortuna que superaba los 50 millones de dólares. «Esto será tuyo algún día», me dijo. «Pero antes debes aprender algo fundamental. El dinero revela la verdadera esencia de las personas. Algunas te amarán por lo que tienes, otras por lo que eres. Tu trabajo es distinguir entre ambas. Estudié administración de empresas, pero mi verdadera educación la recibí en las reuniones de negocios junto a mi padre. Aprendí a leer estados financieros como si fueran novelas, a identificar oportunidades de inversión donde otros veían riesgos, a negociar con dureza pero siempre con elegancia. Para cuando tenía 25 años, ya manejaba el 40% de las operaciones empresariales familiares, pero también aprendí algo que marcaría mi destino: la diferencia entre riqueza y ostentación. Mis padres eran millonarios pero vivían con sencillez. Conducían automóviles discretos, vestían ropa de calidad pero sin marcas llamativas, y jamás alardeaban de su posición económica. La verdadera riqueza, decía mi madre, es la que no necesita ser mostrada. Cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico, siendo yo de 28 años, heredé todo, pero también heredé su filosofía: mantener un perfil bajo, vivir sin ostentación y, sobre todo, proteger mi patrimonio de aquellos que pudieran acercarse por interés. Fue exactamente un año después de su muerte cuando conocí a Jorge en una conferencia de negocios. Él era contador en una empresa mediana, tenía un rostro honesto y una sonrisa que parecía genuina. Cuando me acerqué a él, no sabía nada sobre mi situación económica. Para él, yo era simplemente Carmen, una mujer trabajadora que había asistido a la conferencia por curiosidad profesional. Nuestro noviazgo duró 2 años. 2 años en los que fingí ser una empleada administrativa de nivel medio, viviendo en un apartamento modesto que había comprado específicamente para mantener mi fachada. Jorge me cortejó sin saber que la mujer de la que se estaba enamorando podía comprar la empresa donde él trabajaba sin siquiera revisar su cuenta bancaria. Cuando finalmente decidimos casarnos, enfrenté la decisión más difícil de mi vida. ¿Debía revelarle la verdad sobre mi patrimonio? ¿Podía confiar en que su amor era genuino? Recordé las palabras de mi padre y decidí hacer una prueba. Le conté que había recibido una pequeña herencia de mis padres, suficiente para comprar una casa modesta y tener cierta comodidad, pero nada extraordinario. Su reacción fue perfecta. Se alegró por mí. Me abrazó. Me dijo que lo importante era que fuéramos felices juntos. Parecía sincero. Parecía que realmente me amaba por quien era y no por lo que tenía. Así que me casé con él, manteniendo mi secreto, pensando que algún día,
cuando estuviera completamente segura de su amor, le revelaría toda la verdad. Compramos una casa de clase media alta, suficientemente cómoda para no despertar sospechas, pero sin lujos excesivos. Yo seguí manejando mis inversiones en secreto, usando una oficina que Jorge creía que era de una empresa donde trabajaba a tiempo parcial. Mis ingresos reales los justificaba como buenos resultados en inversiones pequeñas o bonificaciones por proyectos especiales. Durante los primeros años de matrimonio fui feliz. Jorge era un buen esposo, trabajador, cariñoso, un hombre que parecía valorar nuestro hogar por encima de las ambiciones materiales. Cuando llegaron los niños, Ricardo primero, después Sofía y finalmente Miguel, pensé que había construido la familia perfecta. Pero había algo que no calculé. El dinero tiene una forma extraña de filtrarse, de mostrar su presencia incluso cuando intentas ocultarlo. Pequeños lujos que me permitía, la calidad de los objetos que compraba, la facilidad con la que resolvía problemas económicos. Todo esto fue creando una imagen de prosperidad que no concordaba con nuestros ingresos oficiales. Jorge comenzó a hacer preguntas, al principio sutiles, después más directas. ¿De dónde salió el dinero para arreglar el techo tan rápido? ¿Cómo pudiste pagar la universidad privada de Ricardo sin préstamos? ¿Por qué nunca te preocupas cuando hay gastos inesperados? Yo seguía mintiendo, inventando historias sobre inversiones afortunadas, sobre trabajos de consultoría bien pagados, sobre cualquier cosa que pudiera justificar nuestra comodidad económica sin revelar la magnitud real de mi patrimonio. Pero los niños crecían, y con ellos crecían también sus ambiciones, sus deseos, sus sueños de grandeza. Y yo, como la madre amorosa que era, seguí proporcionándoles todo lo que necesitaban, sin explicarles nunca de dónde venía realmente el dinero. Ahora entiendo que esa fue mi primera gran equivocación. Al criarlos en la comodidad sin enseñarles el valor del trabajo, sin mostrarles la disciplina que construyó nuestra fortuna, los convertí en personas que daban por sentado que merecían una vida de lujo sin esfuerzo. Pero en aquel momento, yo solo quería ser una madre normal, una esposa común, una mujer que pudiera ser amada por quien era y no por lo que poseía. Qué ingenua fui al pensar que podía mantener esa farsa para siempre. La primera vez que vi a Jorge fue en una conferencia sobre gestión financiera empresarial en el Hotel Plaza de nuestra ciudad. Yo había asistido porque, aunque manejaba los negocios familiares, siempre busqué mantenerme actualizada sobre las nuevas tendencias del mercado. Vestía un traje sobrio color azul marino. Nada que llamara la atención. Nada que revelara mi verdadera posición económica. Él estaba sentado 3 filas adelante, tomando notas con una concentración que me llamó la atención. Durante el receso, lo vi acercarse al ponente con preguntas inteligentes sobre optimización de recursos en empresas medianas. Su manera de hablar era pausada, reflexiva, sin la prepotencia que había visto en otros hombres de negocios. Había algo genuino en su forma de interactuar que despertó mi curiosidad. Cuando terminó la conferencia, decidí acercarme. «Disculpe», le dije. Escuché su conversación con el ponente. Sus puntos sobre diversificación de inversiones me parecieron muy acertados. Él se volteó y me sonrió con una timidez que encontré encantadora. «Soy Jorge Herrera», se presentó. «Contador público en Empresas Industriales del Norte». Conversamos durante más de 1 hora en la cafetería del hotel. Me contó sobre su trabajo, sobre sus aspiraciones profesionales, sobre cómo había estudiado contabilidad con una beca de excelencia académica, porque su familia no podía costear la universidad. Hablaba con orgullo de sus logros, pero sin arrogancia, con esa humildad que nace del esfuerzo real. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, respiré hondo y activé mi fachada. Trabajo en el área administrativa de una empresa familiar. Nada muy emocionante, pero me permite vivir cómodamente. No era completamente mentira, pero tampoco era la verdad completa. Nuestro primer encuentro formal fue una semana después.
Me invitó a cenar en un restaurante de clase media. Nada ostentoso, pero elegido con cuidado. Llegó puntual, vestido con su mejor traje, claramente nervioso, pero decidido a causar una buena impresión. Durante la cena me habló sobre sus sueños. Quería abrir su propia firma de contabilidad, ayudar a pequeñas empresas a crecer, construir algo propio. Lo que más me cautivó fue su perspectiva sobre el dinero. No busco ser rico, me dijo. Busco ser independiente. Quiero poder mantener una familia con dignidad, dar educación a mis hijos, tener una casa propia. Los lujos excesivos me parecen vacíos. En ese momento pensé que había encontrado al hombre perfecto, alguien que valoraba la estabilidad por encima de la ostentación. Durante los meses siguientes, construimos una relación basada en conversaciones profundas, paseos simples, momentos íntimos sin pretensiones. Él me cortejaba con flores del mercado, no de florería cara. Me llevaba a caminar por parques públicos, no a clubes exclusivos. Cocinábamos juntos en mi apartamento modesto, compartiendo historias de nuestras infancias, nuestros miedos, nuestros anhelos. Jorge era diferente a los hombres que había conocido en los círculos empresariales. No tenía esa hambre desesperada por ascender socialmente que caracterizaba a muchos. Parecía genuinamente satisfecho con una vida simple pero digna. Cuando me hablaba de futuro, siempre incluía términos como nosotros y juntos, nunca yo o mi éxito. Después de 1.5 años de noviazgo, me pidió matrimonio. Fue en su apartamento, sin anillo costoso, sin grandes gestos teatrales. Simplemente me tomó de las manos y me dijo: «Carmen, contigo he encontrado la paz que siempre busqué. ¿Quieres construir una vida juntos?». Su sinceridad me conmovió tanto que por un momento consideré revelarle toda la verdad sobre mi patrimonio, pero el miedo me detuvo. ¿Y si cambiaba su actitud hacia mí? ¿Y si comenzaba a verme como una oportunidad en lugar de como la mujer de la que se había enamorado? Decidí mantener mi secreto hasta estar completamente segura de que nuestro amor podía resistir cualquier prueba. Nos casamos en una ceremonia pequeña y elegante. Yo organicé todo, pero con cuidado de no exceder lo que sería normal para una pareja de clase media próspera. Jorge estaba radiante, orgulloso de presentarme como su esposa ante sus amigos y familiares. Sus padres, gente trabajadora y honesta, me recibieron con cariño genuino. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Jorge trabajaba duro en su empleo mientras yo manejaba discretamente mis inversiones. Él creía que yo trabajaba medio tiempo como consultora administrativa, lo cual explicaba mi flexibilidad horaria y mis ingresos adicionales. Compramos nuestra primera casa juntos. Él había ahorrado para el enganche durante años, y yo conseguí un préstamo especial para completar el pago. La verdad es que compré la casa de contado, pero permití que Jorge creyera que estábamos pagando una hipoteca normal. Ver su orgullo al firmar los papeles como propietario me llenó de ternura. Cuando quedé embarazada de Ricardo, Jorge se transformó. Se volvió aún más protector, más cariñoso, más dedicado. Trabajaba horas extras para asegurar que no nos faltara nada, sin saber que yo podría haber mantenido a nuestra familia sin que él trabajara un solo día. Ricardo nació un martes de marzo, después de 8 horas de labor. Verlo sostener a nuestro hijo por primera vez, con lágrimas en los ojos, susurrando promesas de amor y protección, me confirmó que había elegido bien. Este hombre sería un padre excepcional. 2 años después llegó Sofía. Jorge estaba extasiado de tener una niña. La cargaba como si fuera de cristal, le cantaba canciones de cuna que inventaba, le prometía que siempre sería su princesa. Yo observaba estas escenas con una mezcla de felicidad y culpabilidad, sabiendo que le estaba ocultando la verdad sobre los recursos que teníamos disponibles para darle a nuestra hija. Miguel, nuestro último hijo, llegó 3 años después. Para entonces, Jorge había logrado ciertos ascensos en su trabajo y se sentía más seguro económicamente.
Ahora sí podemos darnos algunos lujos, me decía, sin saber que yo había estado financiando discretamente esos lujos durante años. Lo que más me dolía era ver cómo Jorge se sacrificaba por nosotros. Rechazaba invitaciones para salir con amigos para ahorrar dinero. Compraba ropa en ofertas para poder invertir más en los niños. Trabajaba fines de semana para pagar las clases de piano de Sofía o el equipo de fútbol de Ricardo. Cada sacrificio que él hacía aumentaba mi culpa, pero también mi miedo. Si le revelaba la verdad, ¿se sentiría humillado? ¿Pensaría que había sido un tonto todos estos años? ¿Cambiaría su amor por resentimiento? Así que continué con mi doble vida. La esposa de clase media que luchaba junto a su esposo por darles lo mejor a sus hijos, y la heredera millonaria que manejaba un imperio empresarial en las sombras. Pensé que podría mantener este equilibrio para siempre, pero los niños crecían, y con ellos crecían también sus expectativas, sus deseos, sus sueños de grandeza. Y yo, cegada por el amor maternal, comencé a darles todo lo que pedían, sin enseñarles nunca el valor real del trabajo y el esfuerzo. Esa fue mi segunda gran equivocación, aunque en ese momento no lo sabía. Durante los primeros 10 años de nuestra vida familiar, creé lo que pensé que era el hogar perfecto. Cada mañana me levantaba a las 5:30 para preparar desayunos especiales para cada uno de mis hijos. Ricardo adoraba las tortitas con miel. Sofía prefería tostadas francesas con frutas. Y Miguel, desde muy pequeño, tenía debilidad por los huevos revueltos con queso. Jorge salía a trabajar después de despedirse de cada uno con un beso en la frente, cargando su maletín de cuero gastado y su termo con café que yo preparaba exactamente como le gustaba. Fuerte, con una cucharada de azúcar morena. Él creía que yo pasaba mis días siendo una madre dedicada y trabajando algunas horas como consultora administrativa. La realidad era muy diferente. Mientras los niños estaban en el colegio, yo manejaba las operaciones de múltiples empresas desde mi oficina privada, un espacio que había alquilado bajo el nombre de una empresa ficticia. Desde allí, supervisaba inversiones inmobiliarias, aprobaba préstamos, revisaba reportes financieros de las cadenas de supermercados que había heredado de mi padre. Entre reuniones de negocios y llamadas internacionales, corría a los colegios para las juntas de padres, los festivales escolares, las obras de teatro donde mis hijos participaban. Nunca perdí un evento importante en sus vidas. Sofía era la estrella en todas las presentaciones de danza. Ricardo destacaba en los debates académicos y Miguel había heredado el carisma de su abuelo para los deportes. Pero mantener esta doble vida tenía un precio emocional que no había anticipado. Cada vez que Jorge se preocupaba por algún gasto imprevisto, yo sentía un nudo en el estómago. Cuando él rechazaba comprar algo que deseaba porque teníamos que ser responsables con el presupuesto, yo moría por decirle que podíamos permitirnos cualquier cosa que quisiéramos. Recuerdo vívidamente el día en que Ricardo, a los 8 años, llegó llorando porque sus compañeros de clase se burlaron de sus zapatos gastados. Jorge llegó esa noche con una expresión de derrota que nunca olvidaré. «Mañana mismo le compro zapatos nuevos», me dijo, «aunque tenga que trabajar horas extras toda la semana». Esa noche, después de que Jorge se durmió, salí silenciosamente y compré no solo zapatos para Ricardo, sino también ropa nueva para los 3 niños. Al día siguiente le dije a Jorge que había encontrado una increíble liquidación en el centro comercial. Su rostro se iluminó de alivio y gratitud. Estos pequeños engaños se volvieron rutinarios. Cuando Sofía necesitaba un vestido especial para su graduación de primaria, gané exactamente la cantidad necesaria en una inversión. Cuando Miguel quiso inscribirse en clases de karate, recibí un bono inesperado en mi trabajo. Cuando la caldera de la casa se descompuso, un cliente me pagó adelantado por un proyecto. Jorge aceptaba estas explicaciones sin sospechar, confiando completamente en mi palabra. Su honestidad era tan pura que no concebía que yo pudiera mentirle de manera tan elaborada. Cada mentira exitosa me hacía sentir más culpable,
pero también más protectora de la ilusión que había creado. Los niños crecían acostumbrados a que sus deseos se cumplieran, aunque no inmediatamente. Yo había desarrollado un sistema. Primero fingía preocupación por el costo. Después, encontraba la manera de conseguir el dinero. Pensé que así les enseñaba el valor de las cosas, pero ahora comprendo que solo les enseñé que sus deseos eran más importantes que los sacrificios reales. Cuando Ricardo cumplió 12 años, quiso una bicicleta profesional que costaba 3 veces el salario mensual de Jorge. Mi esposo trabajó fines de semana durante 2 meses para reunir el dinero. Yo observaba su cansancio, sus manos agrietadas, su espalda adolorida, y sentía una mezcla de admiración y culpabilidad que me carcomía por dentro. La noche antes del cumpleaños de Ricardo, Jorge contó el dinero que había ahorrado y se dio cuenta de que aún le faltaba una cantidad considerable. Lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, sintiéndose como un fracaso. «No puedo darle lo que quiere», murmuró. «¿Qué clase de padre soy?» No pude soportarlo más. Esa madrugada, agregué discretamente el dinero faltante a sus ahorros. Cuando Jorge lo descubrió, pensó que había contado mal la noche anterior. Su alegría al poder comprar la bicicleta fue tan pura que me convenció de que había hecho lo correcto. Pero los niños comenzaron a desarrollar expectativas cada vez más altas. Sofía, a los 10 años, ya comparaba nuestra casa con las de sus amigas más adineradas. «¿Por qué no tenemos una piscina como la de Andrea?», preguntaba. «¿Por qué no podemos viajar a Europa como la familia de Carolina?». Yo trataba de explicarles sobre las diferencias económicas, sobre la importancia de valorar lo que teníamos, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí, porque secretamente yo sabía que sí podíamos permitirnos todas esas cosas y mucho más. Miguel, siendo el menor, era el más directo en sus peticiones. «Mami, ¿por qué no compramos un auto más grande?», me preguntó un día. «El papá de Sebastián tiene una camioneta enorme». Cuando le expliqué que teníamos que cuidar nuestro presupuesto, él me miró con esa expresión de confusión que tienen los niños cuando no entienden las limitaciones de los adultos. Las vacaciones familiares se convirtieron en ejercicios de equilibrio entre lo que Jorge podía costear y lo que yo secretamente financiaba. Íbamos a destinos nacionales, nos hospedábamos en hoteles de 3 estrellas, comíamos en restaurantes familiares. Jorge planificaba cada gasto con meticulosidad y yo encontraba ofertas especiales que hacían posible pequeños lujos adicionales. Durante esos viajes, observaba a mis hijos disfrutar de experiencias que para otros niños eran extraordinarias, pero que para ellos se estaban volviendo normales. No apreciaban completamente los sacrificios que Jorge hacía, porque yo había suavizado todas las aristas ásperas de nuestras limitaciones económicas. El punto de inflexión llegó cuando Ricardo cumplió 15 años. Quería una fiesta que rivalizara con las de sus compañeros de clase más adinerados. Jorge se estresó durante semanas, calculando cómo podríamos costear algo así. Trabajó turnos dobles, pidió préstamos a sus hermanos, incluso vendió su reloj de bodas. Yo no podía soportar verlo sufrir así. Discretamente contraté a los mejores proveedores de la ciudad. Pagué por decoraciones elegantes, música profesional, un banquete que superó todas las expectativas. Cuando Jorge preguntó cómo habíamos conseguido tanto con tan poco dinero, le dije que había negociado descuentos especiales por pagar de contado. La fiesta fue un éxito rotundo. Ricardo estaba radiante, sus amigos impresionados, Jorge orgulloso de haber logrado darle a su hijo una celebración memorable. Pero yo me sentí vacía, porque sabía que toda esa felicidad estaba construida sobre una mentira cada vez más grande. Esa noche, después de limpiar los restos de la fiesta, Jorge me abrazó y me dijo: «No sé cómo lo haces, Carmen. Siempre encuentras la manera de hacer que todo funcione. Eres la mejor madre y esposa del mundo». Sus palabras, llenas de amor y admiración, me atravesaron como dagas.
porque yo sabía que no era la mejor madre del mundo. Era una mentirosa que había construido una vida familiar sobre cimientos falsos, criando hijos que no entendían el valor real del esfuerzo y sacrificio. La primera señal llegó cuando Ricardo cumplió 18 años. Había terminado la preparatoria con excelentes calificaciones y había sido aceptado en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Jorge estaba preocupado por el costo de la colegiatura, pero yo ya había arreglado todo discretamente, como siempre. Durante la cena de celebración, Ricardo hizo un comentario que debería haberme alertado. «Finalmente podré codearme con gente de mi nivel», dijo, cortando su bistec con una elegancia que no recordaba haberle enseñado. En la preparatoria tenía que relacionarme con cualquier tipo de persona, pero en la universidad las cosas serán diferentes. Jorge frunció el ceño. «Hijo, no importa el nivel económico de las personas. Lo que importa es su carácter». Ricardo sonrió condescendientemente. «Papá, eso es muy noble, pero la realidad es que para triunfar en la vida necesitas relacionarte con las personas correctas. No puedes quedarte estancado por sentimentalismos». Yo debería haber corregido esa actitud inmediatamente, pero en lugar de eso, me sentí extrañamente orgullosa. Mi hijo tenía ambiciones, visión de futuro, determinación para ascender socialmente. ¿No era eso lo que cualquier madre desearía? Durante su primer año universitario, Ricardo comenzó a traer a casa amigos de familias adineradas. Llegaban en automóviles de lujo, vestían ropa de marca, hablaban con naturalidad sobre viajes internacionales y propiedades familiares. Yo notaba cómo Ricardo se sentía incómodo cuando estos amigos veían nuestra casa, nuestros muebles, nuestro estilo de vida de clase media. Una tarde, escuché a Ricardo hablando por teléfono con alguien desde su habitación. No puedes venir a mi casa», decía en voz baja. «Mis padres son personas sencillas. No entenderían nuestro tipo de conversación». Sentí como si me hubieran abofeteado, pero aún así encontré excusas para su comportamiento. Era joven, estaba encontrando su identidad. Era normal que pasara por esta fase. Sofía, que entonces tenía 16 años, comenzó a mostrar síntomas similares. Había desarrollado una obsesión con la moda y las marcas de lujo. Cada vez que salíamos de compras, comparaba todo con lo que tenían sus compañeras de clase más adineradas. «¿Por qué no puedo tener un bolso como el de Valentina?», se quejaba. «¿Por qué tengo que usar ropa de tiendas departamentales cuando todas mis amigas compran en boutiques exclusivas?». Jorge intentaba explicarle sobre presupuestos y prioridades, pero Sofía había desarrollado una habilidad preocupante para manipular la situación. Hacía berrinches, lloraba, se encerraba en su habitación hasta que yo, incapaz de verla sufrir, encontraba la manera de conseguirle lo que quería. Pero la manera en que lo conseguía comenzó a cambiar. Ya no era suficiente con encontrar ofertas especiales. Sofía empezó a exigir explicaciones sobre cómo podíamos permitirnos ciertos lujos. «¿De dónde sale el dinero, mami?», me preguntaba con una suspicacia nueva. «Mis amigas dicen que sus padres ganan mucho más que el tuyo y aún así no pueden comprar algunas cosas que tú consigues». Fue entonces cuando cometí mi tercer gran error. Para satisfacer la curiosidad de Sofía y mantener mi fachada, inventé una historia sobre inversiones exitosas que había hecho en secreto. Le dije que había estado ahorrando e invirtiendo pequeñas cantidades durante años y que ahora estaba cosechando los frutos de mi paciencia y sabiduría financiera. La reacción de Sofía fue reveladora. En lugar de admirar mi supuesta habilidad para las inversiones, me preguntó: «¿Y por qué no has invertido más? ¿Por qué seguimos viviendo como clase media si tienes talento para hacer crecer el dinero?». Su tono no era de admiración, sino de reproche, como si fuera mi culpa que no fuéramos más ricos. Miguel, que entonces tenía 13 años, era el más directo en sus demandas. Había desarrollado un carácter caprichoso que yo, cegada por el amor maternal, interpretaba como personalidad fuerte.
Cuando quería algo, no aceptaba un no como respuesta. Hacía escenas públicas, gritaba, amenazaba con comportamientos destructivos hasta que yo cedía. Un día, en el centro comercial, Miguel vio una consola de videojuegos que costaba el equivalente a 2 semanas de salario de Jorge. Cuando le dije que era demasiado cara, se tiró al suelo en plena tienda, gritando que era la peor madre del mundo, que otras madres sí querían a sus hijos. Las miradas de los demás compradores me llenaron de vergüenza. Esa noche, después de que Jorge se durmió, regresé al centro comercial y compré la consola. Al día siguiente le dije a Miguel que había encontrado una promoción especial en otra tienda. Su reacción no fue de gratitud, sino de satisfacción. Como si hubiera ganado una batalla, como si hubiera demostrado que podía doblar mi voluntad. Los cumpleaños y celebraciones se convirtieron en competencias por ver quién podía conseguir los regalos más impresionantes. Cada evento era una oportunidad para que mis hijos demostraran ante sus amigos que nuestra familia tenía recursos. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo mejor, algo más caro, algo más exclusivo que deseaban. Jorge comenzó a notar cambios en el comportamiento de los niños. «Están volviéndose muy materialistas», me comentó una noche. «Ricardo ya no valora las cosas simples. Sofía solo habla de marcas y lujos. Miguel cree que merece todo lo que quiere sin esforzarse». Yo defendí a nuestros hijos, argumentando que era normal que quisieran mejorar sus condiciones de vida. Pero las señales se volvieron más evidentes. Ricardo comenzó a avergonzarse del trabajo de su padre. Cuando sus amigos preguntaban a qué se dedicaba Jorge, él cambiaba de tema o daba respuestas evasivas. Una vez lo escuché decir: «Mi padre trabaja en finanzas», sin mencionar que era contador en una empresa mediana. Sofía desarrolló una actitud despectiva hacia nuestro vecindario. «¿Cuándo nos vamos a mudar a una zona mejor?», preguntaba constantemente. «Estoy cansada de vivir rodeada de gente común». Cuando le recordaba que nosotros también éramos gente común, me miraba como si hubiera dicho algo ridículo. Miguel fue el más cruel en sus comentarios. Durante una discusión sobre calificaciones, le dijo a Jorge: «¿Por qué debería esforzarme en el colegio? Tú estudiaste mucho y mira dónde estás. Mamá consigue más dinero sin tanto esfuerzo». Jorge se quedó callado, pero vi cómo esas palabras lo lastimaron profundamente. La gota que derramó el vaso llegó durante una reunión escolar. Los padres de familia estábamos organizando una actividad benéfica y cada familia debía contribuir según sus posibilidades. Jorge propuso que donáramos una cantidad modesta pero significativa para nuestro presupuesto. Ricardo, que había venido con nosotros, se acercó y me susurró: «Mamá, no puedes donar tan poco. ¿Qué van a pensar los demás? Dona más. Como siempre encuentras la manera». En ese momento algo se rompió dentro de mí. Vi claramente lo que había creado. 3 hijos que no valoraban el esfuerzo de su padre, que daban por sentado que yo tenía recursos ilimitados, que se avergonzaban de nuestro nivel de vida aparente, pero esperaban lujos constantes. Había criado a 3 pequeños tiranos que confundían el amor con la complacencia. Pero aún así, seguí ciega. Seguí creyendo que era solo una fase, que con el tiempo aprenderían a valorar lo que tenían. Seguí alimentando su ingratitud con mi dinero secreto, creyendo que así les demostraba mi amor. No sabía que estaba criando a los arquitectos de mi propia humillación. La decisión de mantener mi fortuna en secreto no fue impulsiva. Fue el resultado de una experiencia traumática que viví cuando tenía 26 años, 2 años antes de conocer a Jorge. En aquel entonces, había estado saliendo con un hombre llamado Alejandro Mendoza, un arquitecto que parecía tener valores sólidos y una personalidad auténtica. Alejandro y yo llevábamos 6 meses de relación cuando decidí revelarle la verdad sobre mi situación económica. Pensé que había llegado el momento de ser honesta con alguien que decía amarme. Una noche, durante una cena romántica en su apartamento, le conté sobre mi herencia,
sobre las empresas que manejaba, sobre la magnitud real de mi patrimonio. Su reacción inicial fue de sorpresa genuina, después de admiración, pero luego llegó la transformación. En las siguientes semanas, Alejandro cambió completamente. Comenzó a sugerirme inversiones en sus proyectos arquitectónicos. Me llevaba a eventos sociales donde me presentaba como la heredera de los Vázquez y empezó a planificar nuestro futuro con una ambición que me resultó escalofriante. La ruptura definitiva llegó cuando descubrí que había estado presumiendo sobre nuestra relación con sus colegas, exagerando la cercanía que teníamos, incluso hablando de matrimonio cuando yo jamás había mencionado ese tema. Alejandro no se había enamorado de Carmen la mujer, sino de Carmen la millonaria. Esa experiencia me marcó profundamente. Cuando conocí a Jorge, tomé la decisión consciente de construir una identidad completamente diferente. No sería la heredera adinerada buscando amor genuino. Sería una mujer trabajadora de clase media que podría ser amada por sus cualidades personales, no por su cuenta bancaria. Creé un personaje meticulosamente planeado. Alquilé un apartamento modesto en un barrio de clase media. Compré ropa elegante pero no ostentosa y desarrollé una historia completa sobre mi trabajo como administrativa en una empresa familiar que, técnicamente, no era mentira. Simplemente omitía que yo era la dueña de esa empresa. Durante los primeros meses con Jorge, mantuve esta fachada sin dificultad. Él nunca cuestionó mis horarios flexibles, mis conocimientos sobre inversiones o mi capacidad para resolver problemas económicos con aparente facilidad. Su confianza ciega en mí facilitó que la mentira se arraigara profundamente en nuestra relación. Pero cuando nos casamos y comenzamos a construir una vida juntos, mantener el secreto se volvió cada vez más complicado. Jorge era un hombre detallista, observador, que naturalmente se preocupaba por las finanzas familiares. Cada mentira requería 5 mentiras más pequeñas para sustentarla. Para mantener mi historia creíble, tuve que crear una infraestructura completa de engaños. Contraté a una secretaria que contestara llamadas telefónicas de mi supuesto trabajo. Establecí una oficina pequeña que Jorge pudiera visitar si algún día tenía dudas. Incluso falsifiqué recibos de sueldo que coincidieran con mis ingresos declarados. Lo más difícil era explicar nuestro nivel de vida. Vivíamos cómodamente, pero no lujosamente. Sin embargo, ciertos detalles inevitablemente se filtraban. La calidad de los electrodomésticos que compraba, la rapidez con la que resolvía emergencias económicas, la facilidad con la que conseguía descuentos especiales en productos caros. Durante el embarazo de Ricardo, Jorge se estresó enormemente por los gastos médicos. Yo había elegido al mejor ginecólogo de la ciudad, un especialista cuyos honorarios eran considerablemente altos. Cuando Jorge preguntó cómo podíamos permitirnos esos costos, le dije que mi empresa familiar tenía un excelente seguro médico que cubría el embarazo. La verdad era que estaba pagando todo de mi bolsillo, incluyendo tratamientos y comodidades adicionales que ni siquiera mencionaba a Jorge. Tenía una habitación privada en el hospital más exclusivo de la ciudad, pero le dije a mi esposo que había conseguido una promoción especial por pagar adelantado. Cuando Ricardo nació, Jorge quería dar una fiesta sencilla para celebrar. Yo secretamente contraté catering, decoración profesional y músicos, pero le hice creer que las esposas de mis compañeras de trabajo habían organizado todo como regalo para el bebé. Jorge estaba conmovido por la generosidad de personas que ni siquiera conocía bien. Con cada hijo que nació, la red de mentiras se volvía más compleja. Sofía requirió tratamientos especiales durante su infancia debido a alergias severas. Los medicamentos y consultas con especialistas costaban una fortuna, pero yo los presentaba como beneficios del seguro médico que tenía por mi trabajo. Miguel nació prematuro y necesitó cuidados intensivos durante sus primeras semanas de vida. Los costos hospitalarios fueron astronómicos, pero Jorge nunca vio una sola cuenta. Yo me encargué de todo
diciéndole que el seguro médico y algunos fondos de emergencia que había estado ahorrando cubrían todos los gastos. La educación de mis hijos presentaba desafíos constantes. Los colegios privados de calidad eran caros, pero yo insistía en que merecían la mejor educación posible. Jorge trabajaba horas extras, creyendo que estaba contribuyendo significativamente a las colegiaturas, sin saber que yo pagaba el 80% de los gastos educativos. Cada mentira exitosa me daba más confianza para continuar, pero también me alejaba más de mi verdadero yo. Había creado una versión de mí misma que era trabajadora pero no brillante, cómoda pero no rica, capaz pero no poderosa. Viví durante años interpretando a este personaje, incluso cuando estaba sola. Lo más doloroso era tener que fingir preocupación por gastos que para mí eran insignificantes. Cuando Jorge se estresaba por la factura de la electricidad o el costo de reparar el automóvil, yo tenía que actuar como si compartiera su ansiedad, cuando en realidad podría haber comprado la compañía eléctrica o una concesionaria completa. Pero había momentos en los que la máscara casi se caía. Durante las reuniones escolares, cuando otros padres hablaban sobre sus trabajos y logros profesionales, yo tenía que inventar historias sobre mi trabajo administrativo, cuando en realidad estaba manejando decisiones que afectaban a cientos de empleados. La tecnología moderna hizo que mantener el secreto fuera aún más difícil. Mis hijos comenzaron a usar Internet y redes sociales, donde podían investigar sobre las empresas Vázquez. Tuve que contratar a expertos en tecnología para minimizar mi presencia digital, crear perfiles falsos y asegurarme de que las búsquedas sobre mi nombre no revelaran mi verdadera identidad. Cuando Ricardo cumplió 15 años, hizo una pregunta que me heló la sangre. «Mamá, ¿por qué nunca hablas de tu familia? ¿Por qué no tenemos abuelos maternos?» Había estado tan concentrada en ocultar mi riqueza que había minimizado también mi historia familiar. Tuve que inventar una tragedia familiar que explicara la ausencia de mis padres sin revelar la herencia que había recibido. Sofía, con su curiosidad natural, comenzó a notar inconsistencias en mis historias. «¿Por qué sabes tanto sobre inversiones si solo eres administrativa?», me preguntó un día. «¿Por qué siempre encuentras las mejores ofertas cuando nadie más puede?». Sus preguntas me obligaron a crear explicaciones cada vez más elaboradas. Miguel, siendo el menor, aceptaba mis explicaciones sin cuestionarlas, pero sus demandas constantes de lujos me obligaban a inventar fuentes de ingresos cada vez más creativas. Gané en la lotería. Recibí un bono inesperado. Encontré una inversión muy rentable. Se convirtieron en mis frases favoritas. Pero el aspecto más cruel de mantener este secreto era ver cómo Jorge se sacrificaba innecesariamente. Trabajaba turnos dobles, rechazaba oportunidades de ocio, se privaba de pequeños placeres, todo para mantener a una familia que en realidad tenía recursos ilimitados. Su nobleza y dedicación me partían el corazón, pero también me aterrorizaban, porque sabía que si algún día descubría la verdad, no sería solo el engaño lo que lo lastimaría. Sería darse cuenta de que todos sus sacrificios habían sido innecesarios, que había vivido con estrés financiero cuando su esposa tenía el poder de eliminar todas sus preocupaciones económicas con una simple transferencia bancaria. Y así, día tras día, año tras año, continué viviendo esta doble vida, creyendo que protegía a mi familia, cuando en realidad estaba construyendo los cimientos de nuestra destrucción. La primera traición que descubrí fue completamente accidental. Estaba limpiando la habitación de Ricardo, quien ya tenía 21 años y cursaba su tercer año de universidad, cuando encontré unos papeles que habían caído detrás de su escritorio. Eran extractos bancarios de una cuenta que no conocía, con depósitos regulares que no podían provenir de ningún trabajo estudiantil. Inicialmente pensé que tal vez Jorge le había abierto una cuenta de ahorros sin decirme, pero cuando revisé los números más cuidadosamente, me di cuenta de que los montos eran demasiado altos. Había depósitos de 500, 800
incluso $1.000 con frecuencia semanal. ¿De dónde estaba sacando Ricardo tanto dinero? Esa noche, cuando Jorge llegó del trabajo, le pregunté casualmente si sabía algo sobre las finanzas de Ricardo. ¿Finanzas?, me respondió con una risita. Ese muchacho apenas puede administrar los $100 de mesada que le damos cada semana. Constantemente me pide dinero extra para sus gastos universitarios. Pero yo había visto los extractos. Ricardo no solo tenía dinero, tenía mucho dinero. Y si no provenía de nosotros, ni de algún trabajo, entonces, ¿de dónde? Decidí investigar discretamente. Una habilidad que había desarrollado durante años de manejar mis negocios en secreto. Contraté a un investigador privado, algo que pude hacer sin levantar sospechas, gracias a mi oficina independiente. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Ricardo había estado vendiendo información sobre las inversiones exitosas de su madre a sus compañeros de universidad adinerados. Había inventado una historia sobre cómo yo tenía contactos especiales en el mundo financiero y cobraba por consejos de inversión que supuestamente provenían de mí. Pero eso no era todo. También había estado pidiendo dinero prestado a sus amigos, prometiendo devolverlo con intereses, usando las ganancias garantizadas de mis inversiones. Había creado una especie de esquema piramidal, usando mi reputación inventada como respaldo. Lo más doloroso fue descubrir que Ricardo había estado avergonzándose de nosotros ante sus amigos, pero al mismo tiempo usando nuestra historia familiar para generar dinero. Les decía que su madre era una genio financiera oculta, que mantenía un perfil bajo por razones de seguridad, pero que sus estrategias de inversión eran infalibles. Cuando confronté a Ricardo, su reacción fue aún más hiriente que el descubrimiento inicial. No mostró remordimiento, ni culpa, ni siquiera sorpresa por haber sido descubierto. En cambio, me miró con una frialdad que no reconocí en mi propio hijo. «¿Y qué esperabas, mamá?», me dijo con una sonrisa despectiva. «¿Que viviera como un estudiante pobre cuando tú claramente tienes recursos que no nos muestras? He visto cómo manejas el dinero. Sé que hay más de lo que admites. Solo estoy siendo inteligente y aprovechando las oportunidades que se me presentan». Intenté explicarle que estaba mintiendo a sus amigos, que estaba construyendo expectativas falsas, que podría meterse en problemas legales. Pero Ricardo me interrumpió con una carcajada que me heló la sangre. «Mamá, deja de fingir. Sé que tienes dinero. Mucho dinero. Y si no quieres compartirlo conmigo directamente, entonces encontraré otras maneras de acceder a él. Mis amigos están felices de pagar por información que los haga más ricos. Todos ganamos». Esa conversación me reveló algo aterrador. Mi hijo no solo había descubierto parcialmente mi secreto, sino que había desarrollado una mentalidad completamente mercenaria. Para él, las relaciones familiares eran transacciones, y si no podía obtener lo que quería por las vías tradicionales, encontraría métodos alternativos. 2 semanas después, mientras revisaba las cuentas de gastos familiares, noté algunas irregularidades en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Había compras que no reconocía, cargos en tiendas de lujo que ninguno de nosotros había visitado. Inicialmente pensé que podría ser fraude, pero cuando investigué más profundamente, descubrí algo peor. Sofía había estado usando mis tarjetas de crédito sin permiso. Había memorizado los números y los códigos de seguridad y estaba realizando compras online con una frecuencia alarmante. Ropa de diseñador, accesorios caros, productos de belleza de marcas exclusivas. Todo llegaba a direcciones de sus amigas para evitar que yo lo descubriera. Cuando la enfrenté, Sofía no negó nada. De hecho, parecía molesta porque la había descubierto. «¿Cuál es el problema?», me preguntó con una actitud desafiante. «Tú siempre encuentras la manera de pagar todo. Pensé que te ahorraría tiempo si yo misma compraba lo que necesitaba». «¿Necesitabas?», le pregunté mostrándole los estados de cuenta. «¿Necesitabas zapatos de $500? ¿Un bolso de $1.000?
Maquillaje por $700. Sofía me miró como si hubiera hecho una pregunta ridícula. Mamá, mis amigas tienen estas cosas. No puedo seguir viéndome como una indigente cuando claramente tenemos dinero. Tú siempre consigues lo que queremos, pero tardas mucho en decidirte. Yo solo acelero el proceso. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Sofía había estado estudiando mis patrones de gasto, mis reacciones ante sus peticiones, mis métodos para justificar compras caras. Había desarrollado una comprensión intuitiva de que yo tenía recursos ocultos y había decidido acceder a ellos directamente. Además, continuó con una sonrisa que me pareció cruel. ¿No es mejor que yo compre directamente en lugar de hacerte pasar por todo ese teatro de fingir preocupación por el dinero? Ambas sabemos que puedes permitirte esto y mucho más. Miguel, mi hijo menor, resultó ser el más calculador de todos. Descubrí sus actividades cuando su profesor me llamó para informarme sobre problemas de comportamiento en el colegio. Aparentemente, Miguel había estado vendiendo servicios a sus compañeros. Les hacía las tareas, les daba respuestas en los exámenes, incluso les conseguía artículos caros que después cobraba con intereses. Pero lo más perturbador fue descubrir que Miguel había estado chantajeando emocionalmente a otros padres de familia. Les contaba historias sobre problemas económicos en casa, sobre cómo sus padres se sacrificaban para darle una educación de calidad y conseguía que le dieran dinero para ayudar a su familia. Cuando confronté a Miguel, su frialdad me sorprendió aún más que la de sus hermanos. ¿Y qué tiene de malo?, me preguntó con genuina confusión. Tú siempre nos has enseñado que hay que ser inteligentes. Yo solo uso los recursos que tengo disponibles. Si la gente quiere darme dinero, ¿por qué no tomarlo? Pero estás mintiendo, le dije. Estás manipulando a personas buenas que genuinamente quieren ayudar. Miguel se encogió de hombros. Mamá, tú mientes constantemente sobre nuestro dinero. ¿Cuál es la diferencia? Yo al menos soy honesto sobre el hecho de que estoy buscando beneficios. Esa respuesta me dejó sin palabras. Mi hijo de 17 años había identificado perfectamente la hipocresía en mi comportamiento y la había usado para justificar sus propias acciones dudosas. Pero la traición más devastadora estaba por venir. Durante una revisión rutinaria de mis cuentas empresariales, mi contador me alertó sobre algunas irregularidades. Había transferencias pequeñas pero constantes hacia cuentas que no reconocía. Cuando investigué, descubrí que Jorge había estado accediendo a mis cuentas comerciales. Al principio no entendí cómo era posible. Yo había sido extremadamente cuidadosa con mis contraseñas y códigos de acceso. Pero entonces recordé que Jorge tenía acceso a mi computadora personal, donde ocasionalmente revisaba emails relacionados con mis inversiones. Había estado observando, aprendiendo, y eventualmente había descifrado mi sistema. Jorge no estaba robando grandes cantidades. Estaba tomando pequeños montos que creía que no notaría y los estaba usando para financiar sorpresas familiares. Vacaciones un poco más lujosas, regalos más caros, cenas en restaurantes más exclusivos. Pensaba que estaba siendo inteligente, dándose crédito frente a nosotros por proporcionar lujos que en realidad estaba financiando con mi dinero. Lo más cruel era que Jorge había estado sintiéndose orgulloso de estos logros. Se pavoneaba ante sus amigos sobre cómo había conseguido darle a su familia ciertos lujos, sin mencionar que estaba usando dinero que había tomado sin permiso de las cuentas de su esposa. Cuando finalmente tuve el valor de confrontarlo, Jorge no negó nada, pero tampoco mostró remordimiento. «Carmen», me dijo con una calma que me resultó escalofriante, «yo sé que tienes muchísimo más dinero del que admites. He visto los documentos, he revisado las cuentas. No entiendo por qué sigues fingiendo que somos una familia de clase media, cuando claramente eres millonaria». «Entonces, ¿por qué no me preguntaste directamente?», le respondí. Jorge sonrió con una amargura que nunca había visto en él. «Porque sabía que me mentirías.
igual que has estado mintiendo durante todos estos años, porque sabía que inventarías otra historia sobre inversiones afortunadas o bonos inesperados. Decidí tomar lo que necesitaba sin pasar por tu teatro. En ese momento me di cuenta de que había perdido completamente el control de mi familia. Mis hijos y mi esposo habían descubierto mi secreto, pero en lugar de confrontarme honestamente, habían decidido encontrar maneras de beneficiarse de mi riqueza sin mi consentimiento. Había creado un monstruo de 4 cabezas que me veía solo como una fuente de dinero que necesitaba ser manipulada, engañada y explotada. La noche después de confrontar a Jorge sobre las transferencias no autorizadas, me quedé despierta hasta el amanecer. Sentada en mi oficina privada, rodeada de documentos financieros y estados de cuenta que revelaban años de manipulación familiar, finalmente vi la realidad con una claridad brutal. Había criado a una familia de depredadores. Durante 23 años de matrimonio, había construido cuidadosamente una imagen de mujer trabajadora y dedicada, creyendo que así protegía tanto mi dinero como mi corazón. Pero mis propios hijos habían desarrollado una intuición depredadora que les permitía detectar la riqueza oculta y encontrar maneras de acceder a ella sin mi consentimiento. Esa madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de dejar de ser víctima de mis propias mentiras. Comencé por hacer un inventario completo de todos los daños. Ricardo había estafado aproximadamente $30,000 a sus compañeros universitarios usando mi reputación como respaldo. Sofía había gastado cerca de $25,000 en compras no autorizadas durante los últimos 8 meses. Miguel había conseguido casi $10,000 manipulando a otros padres de familia con historias falsas sobre nuestra situación económica. Pero lo más doloroso era calcular cuánto había tomado Jorge. Durante los últimos 3 años, había estado transfiriendo pequeñas cantidades de mis cuentas comerciales hacia una cuenta personal que había abierto en secreto. El total ascendía a más de $50,000, dinero que había usado para financiar logros, familiares de los cuales se sentía orgulloso. Mientras revisaba cada transacción, cada mentira, cada manipulación, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una furia fría y calculadora que me recordó a mi padre. Don Esteban siempre decía que la traición financiera era la más imperdonable, porque revelaba la verdadera naturaleza de las personas. Durante las siguientes semanas, adopté una estrategia de observación silenciosa. Continué fingiendo que no sabía nada sobre sus actividades, pero comencé a documentar meticulosamente cada transgresión. Instalé cámaras ocultas en mi oficina, grabé conversaciones telefónicas, recopilé evidencia digital de todas sus estafas y hurtos. La transformación en mi interior fue gradual, pero irreversible. La mujer que había pasado décadas preocupándose por ser amada por quien era, lentamente dio paso a la heredera empresarial que siempre había sido. Comencé a recordar las lecciones de mi padre sobre negociación, estrategia y, cuando era necesario, venganza. Una tarde, mientras observaba a Sofía probarse ropa cara que había comprado con mis tarjetas de crédito, me di cuenta de que ya no sentía el dolor maternal que me había motivado durante años. En su lugar, había una evaluación fría de la situación. Mi hija se había convertido en una ladrona que justificaba sus acciones con sofismas sobre acelerar procesos. Ricardo llegó a casa esa misma semana con un automóvil nuevo. Un BMW deportivo que claramente no podía costear con sus ingresos estudiantiles. Cuando Jorge le preguntó de dónde había sacado el dinero, Ricardo respondió con la misma sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Inversiones inteligentes, papá. Algunas personas sabemos cómo multiplicar el dinero, pero yo sabía la verdad. Había estado monitoreando sus actividades financieras y Ricardo había convencido a 3 familias adineradas de invertir en un fondo especial que supuestamente manejaba usando mis estrategias secretas. Había recaudado $200,000, prometiendo retornos del 50% en 6 meses. El problema era que no tenía ningún plan para cumplir esas promesas.
Había usado el dinero para su automóvil, ropa de lujo y una vida estudiantil extravagante. Cuando llegara el momento de pagar, esperaba que yo encontrara una manera de resolver el problema, como siempre había hecho. Miguel había escalado sus operaciones en el colegio. Ahora tenía una red de estudiantes que le pagaban por diversos servicios, desde hacer tareas hasta conseguir artículos de lujo con descuentos especiales. Había convencido a varios padres de familia de que estaba ahorrando dinero para ayudar a sus padres trabajadores a pagar sus estudios universitarios. Lo más perturbador era ver cómo habían desarrollado una dinámica colaborativa. Los 3 hermanos se cubrían mutuamente, compartían información sobre mis patrones de comportamiento y coordinaban sus estrategias para maximizar sus beneficios. Habían formado una alianza contra mí sin siquiera darse cuenta. Jorge, por su parte, había comenzado a actuar como el patriarca de una familia próspera. Había empezado a hacer comentarios sobre nuestro éxito financiero frente a sus amigos, sugiriendo que su habilidad para las inversiones había mejorado significativamente nuestro nivel de vida. Se atribuía crédito por logros que estaba financiando con dinero robado. Pero lo que finalmente quebró mi paciencia fue una conversación que escuché por accidente entre Jorge y su hermano mayor. Estaban en el garage, donde creían que no podía oírlos, y Jorge estaba explicando su estrategia para manejar las finanzas familiares. «Carmen es muy inteligente con el dinero», decía Jorge, «pero también es muy conservadora. Prefiere mantener un perfil bajo, ahorrar demasiado, no disfrutar de lo que tenemos. Yo he tenido que ser más proactivo en mis decisiones de inversión. Tomo pequeñas cantidades que ella no nota y las convierto en experiencias familiares memorables». Su hermano le preguntó si yo sabía sobre estas inversiones proactivas, y Jorge respondió con una carcajada. «¿Para qué preocuparla? Ella es feliz pensando que somos una familia de clase media trabajadora. Yo me encargo de que tengamos los lujos que merecemos sin que ella tenga que estresarse por las decisiones financieras». En ese momento, algo se cristalizó en mi mente. Jorge no solo me había estado robando, había construido una narrativa completa donde él era el héroe financiero de la familia, mientras yo era retratada como una mujer tímida que necesitaba ser manejada y manipulada para su propio bien. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en mi oficina y tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no intentaría salvar a mi familia de las consecuencias de sus acciones. Ya no fingiría ser la mujer simple y trabajadora que había interpretado durante décadas. Ya no protegería a personas que me veían solo como un recurso a ser explotado. Era hora de que Carmen Esperanza Vázquez de Herrera, heredera de un imperio comercial, empresaria exitosa y mujer de hierro, reclamara su lugar en su propia vida. Comencé esa misma noche a planificar mi estrategia. Primero necesitaba proteger mis activos de futuras manipulaciones. Cambié todas mis contraseñas, transferí fondos a cuentas que mi familia no conocía y establecí nuevos protocolos de seguridad para todas mis operaciones comerciales. Segundo, necesitaba reunir evidencia suficiente para confrontar a cada uno de ellos con pruebas irrefutables de sus transgresiones. No habría lugar para negaciones, excusas o manipulaciones emocionales. Tercero, necesitaba prepararme psicológicamente para lo que estaba por venir. Sabía que revelar mi verdadera identidad y exponer sus mentiras destruiría la dinámica familiar que conocíamos. Pero también sabía que esa dinámica ya estaba envenenada, más allá de cualquier posibilidad de reparación. Por primera vez en décadas, me sentí completamente alineada con mi verdadera naturaleza. La mujer que había construido su vida sobre mentiras benevolentes estaba muriendo, y en su lugar estaba naciendo alguien que ya no tenía miedo de su propio poder. La guerra había comenzado, y esta vez yo tenía la intención de ganar. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Durante el día continuaba interpretando el papel de Carmen, la esposa dedicada
y madre abnegada. Pero durante las noches me transformaba en la estratega empresarial que había heredado de mi padre. Cada sonrisa que les daba a mis hijos, cada conversación casual con Jorge, cada momento de aparente normalidad familiar estaba cuidadosamente calculado. Mi primera acción fue asegurar completamente mis activos. Contraté al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, no como Carmen Herrera, sino como Carmen Esperanza Vázquez, presidenta ejecutiva del grupo empresarial Vázquez. La diferencia en el trato fue inmediata y reveladora. Suddenly tenía acceso a recursos legales que podían mover montañas. Establecí fideicomisos blindados, transferí propiedades a empresas subsidiarias y creé estructuras legales tan complejas que ningún miembro de mi familia podría acceder a mis recursos sin mi autorización explícita. También contraté servicios de ciberseguridad de nivel corporativo para proteger todas mis cuentas digitales. Pero la parte más delicada de mi plan requería paciencia y actuación. Necesitaba que mi familia continuara sus actividades fraudulentas hasta que hubiera recopilado evidencia suficiente para confrontarlos sin posibilidad de escape o negación. Ricardo había expandido su esquema piramidal. Ahora tenía 8 familias invirtiendo en su supuesto fondo de inversión familiar, con compromisos totales por más de $500,000. Había alquilado una oficina pequeña para dar legitimidad a sus operaciones y había comenzado a enviar reportes mensuales falsificados, mostrando ganancias ficticias. Lo que Ricardo no sabía era que yo había contratado a investigadores privados para documentar cada una de sus reuniones, cada promesa que hacía, cada mentira que contaba sobre mis supuestas estrategias de inversión. Tenía grabaciones de audio, fotografías, documentos falsificados y testimonios de testigos que podrían destruir su reputación para siempre. Sofía había llevado su adicción por las compras a un nivel completamente nuevo. No solo usaba mis tarjetas de crédito, sino que había comenzado a falsificar mi firma en documentos de crédito para obtener líneas de financiamiento adicionales. Había abierto cuentas en tiendas de lujo usando mi información personal, acumulando deudas que esperaba que yo pagara sin cuestionamientos. Para documentar sus actividades, instalé software de monitoreo en todos nuestros dispositivos electrónicos. Cada compra online, cada búsqueda, cada conversación con sus amigas sobre sus nuevas adquisiciones quedaba registrada. Tenía evidencia de fraude de identidad que podría resultar en cargos criminales. Miguel había transformado su operación escolar en un verdadero negocio. Había reclutado a estudiantes de otros colegios para expandir su red de servicios académicos y había comenzado a cobrar cuotas de membresía a padres de familia que querían acceso a sus supuestos contactos especiales para conseguir artículos de lujo. Lo más perturbador era que Miguel había comenzado a usar mi nombre directamente en sus operaciones. Les decía a los padres que Carmen Herrera era una consultora financiera discreta, que ayudaba a familias selectas a acceder a oportunidades de inversión exclusivas. Estaba literalmente vendiendo mi reputación inventada. Jorge había escalado sus apropiaciones indebidas. Ya no se limitaba a pequeñas transferencias. Ahora estaba accediendo a cuentas de inversión más grandes, justificando sus acciones como gestión proactiva del patrimonio familiar. Había comenzado a hacer inversiones reales con mi dinero, creyendo que podría generar ganancias suficientes para cubrir sus extracciones. Pero lo más doloroso era observar cómo Jorge había comenzado a desarrollar una personalidad completamente diferente. En reuniones sociales, se presentaba como un inversionista exitoso que había logrado diversificar significativamente el portafolio familiar. Había comenzado a dar consejos financieros a sus amigos, usando información que había robado de mis documentos comerciales. Durante estos meses de observación silenciosa, también comencé a prepararme físicamente y emocionalmente para el confronto que se avecinaba. Contraté a un entrenador personal privado, no por vanidad, sino porque necesitaba sentirme fuerte y segura
Años de fingir ser vulnerable habían afectado mi postura, mi voz, mi presencia. Era hora de recuperar la autoridad natural que había heredado de mi padre. También busqué ayuda psicológica, pero no con un terapeuta común. Contraté a un especialista en dinámicas familiares y abuso financiero que trabajaba con familias ultrarricas. Necesitaba entender cómo había permitido que mi familia me manipulara durante tanto tiempo y cómo podría confrontarlos sin ser arrastrada nuevamente hacia patrones de codependencia. La doctora Martínez me ayudó a entender que mi comportamiento no había sido generosidad, sino una forma de control disfrazada. Al mantener mi riqueza en secreto, había creado una dinámica donde mi familia dependía de mí para satisfacer sus deseos, pero sin reconocer la fuente real de esa satisfacción. Había convertido el amor en una transacción, y ellos habían aprendido a manipular esa transacción. Mientras tanto, comencé a reconstruir mi identidad profesional. Había pasado tanto tiempo fingiendo ser una empleada administrativa que había perdido contacto con mi propia autoridad empresarial. Comencé a asistir a reuniones corporativas, a tomar decisiones ejecutivas, a ejercer el poder que siempre había tenido, pero que había mantenido oculto. La transformación fue gradual pero profunda. Mi voz se volvió más firme, mi postura más erguida, mi mirada más directa. Cuando hablaba con mis gerentes y asesores, podía sentir la diferencia en mi presencia. Era como si estuviera recordando quién había sido antes de decidir esconderme detrás de una máscara de normalidad. Pero lo más importante era que estaba desarrollando algo que no había tenido en décadas: límites claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba preparada para decir no, sin sentir culpa, para establecer consecuencias sin buscar excusas, para proteger mis intereses sin priorizar los sentimientos de otros. El momento decisivo llegó cuando Ricardo me pidió que firmara como aval para un préstamo bancario de $200,000. Me explicó que necesitaba capital de trabajo para expandir sus operaciones de inversión y que como yo tenía experiencia en el sector financiero, mi firma daría credibilidad a su solicitud. En el pasado, habría encontrado una manera de darle el dinero directamente, evitando el préstamo pero satisfaciendo su demanda. Esa noche, sin embargo, simplemente le dije: «No, Ricardo, no voy a firmar nada hasta que me expliques exactamente qué estás haciendo con el dinero que ya has recaudado». Su reacción fue reveladora. Se puso furioso, me acusó de ser egoísta y controladora, y me dijo que estaba saboteando su éxito por celos. Pero lo que más me impactó fue su comentario final: «Sabes perfectamente que tienes el dinero, mamá. Deja de jugar y ayúdame como siempre has hecho». Esa noche, después de que Ricardo salió dando un portazo, me senté en mi oficina y finalmente admití la verdad que había estado evitando. Mi familia no me amaba. Me habían condicionado para creer que su afecto dependía de mi capacidad para satisfacer sus demandas financieras, pero en realidad yo era simplemente una máquina dispensadora de dinero que había desarrollado conciencia propia. Era hora de que esa máquina se descompusiera de manera espectacular. Comencé a planificar el confronto final. No sería una conversación emocional donde podrían manipularme con lágrimas o declaraciones de amor. Sería una presentación empresarial, con evidencia documentada, consecuencias legales claras y decisiones irrevocables. Porque por primera vez en 25 años, Carmen Esperanza Vázquez de Herrera iba a comportarse como la mujer poderosa que siempre había sido. La recopilación de evidencias se convirtió en mi obsesión durante los siguientes 2 meses. Cada día era una operación de espionaje meticulosamente planificada, donde yo era simultáneamente la investigadora, el objetivo y la comandante de una misión que determinaría el futuro de mi familia. Contraté a Elena Ruiz, una investigadora forense especializada en crímenes financieros corporativos. Elena había trabajado con la Fiscalía durante 15 años, antes de establecer su propia firma privada. Su reputación por desentrañar esquemas complejos de fraude
La había convertido en la mejor opción para mi situación. «Señora Vázquez», me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina, «he visto muchos casos de abuso financiero familiar, pero raramente con esta complejidad. Sus hijos han desarrollado operaciones sofisticadas que podrían calificar como fraude organizado». Elena se encargó de la documentación legal, mientras yo me concentraba en la recopilación de evidencia doméstica. Instalé cámaras de seguridad adicionales en áreas estratégicas de la casa, sistemas de grabación telefónica y software de monitoreo en todos los dispositivos electrónicos familiares. La primera revelación importante llegó cuando descubrí que Ricardo había creado una página web falsa para su fondo de inversión. El sitio incluía testimonios fabricados de clientes satisfechos, gráficos de rendimiento inventados y mi fotografía sin autorización, presentándome como la directora de estrategias de inversión del fondo. Pero lo más alarmante era que Ricardo había comenzado a cobrar comisiones de administración del 20% anual sobre los fondos que había recaudado. Había convencido a sus inversionistas de que estas comisiones eran estándares de la industria y que aseguraban el acceso exclusivo a mis supuestas estrategias de inversión. Elena descubrió que Ricardo había registrado oficialmente una empresa llamada Inversiones Estratégicas Herrera, usando mi nombre como socia fundadora sin mi conocimiento. Había falsificado mi firma en documentos de constitución y había establecido cuentas bancarias corporativas donde depositaba el dinero de sus víctimas. «Esto va más allá del fraude simple», me explicó Elena. «Su hijo ha cometido usurpación de identidad, fraude de valores y posiblemente lavado de dinero. Si las autoridades intervinieran hoy, podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión». Sofía había desarrollado una red de complicidad igualmente compleja. Había reclutado a 3 de sus amigas para que abrieran cuentas de crédito, usando información personal que había robado de mis documentos. Estas amigas recibían un porcentaje de las compras que realizaban, mientras que Sofía se quedaba con la mercancía. El sistema era ingenioso. Cada amiga abría líneas de crédito por montos pequeños para evitar verificaciones exhaustivas. Realizaba compras específicas que Sofía solicitaba y después recibía un pago en efectivo equivalente al 30% del valor de la compra. Sofía había logrado acumular más de $80,000 en productos de lujo sin usar directamente su nombre en las transacciones. Pero descubrí algo aún más perturbador cuando revisé los registros telefónicos. Sofía había estado contactando a empresas de préstamos rápidos, usando mi información personal para solicitar adelantos de efectivo. Había memorizado mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento y suficientes detalles personales para pasar verificaciones básicas de identidad. «Su hija ha establecido una operación de fraude de identidad bastante sofisticada», me informó Elena. «Ha usado su información personal para generar ingresos ilícitos durante al menos 8 meses. Esto constituye un delito federal». Miguel había transformado su operación escolar en algo que parecía una organización criminal juvenil. Había reclutado estudiantes de 5 colegios diferentes para expandir su red de servicios académicos, estableciendo un sistema de franquicias donde cada recluta pagaba una cuota inicial y después entregaba un porcentaje de sus ganancias. Lo más preocupante era que Miguel había comenzado a usar tácticas de intimidación contra estudiantes que se negaban a participar en sus esquemas. Había grabaciones de él amenazando con arruinar las calificaciones de compañeros que no cooperaban y evidencia de que había saboteado proyectos académicos de estudiantes que competían con sus operaciones. Elena descubrió que Miguel había establecido cuentas bancarias en línea usando documentos de identidad falsificados. Había creado una identidad completamente ficticia, Miguel Vázquez, de 18 años, para poder manejar transacciones que no podía realizar como menor de edad. Su hijo menor ha cometido fraude de identidad, extorsión y posiblemente crimen organizado, me explicó Elena con una expresión preocupada. La fiscalía podría argumentar que ha establecido una empresa criminal con características de pandilla juvenil.
Pero Jorge había resultado ser el más calculador de todos. Había estado manteniendo registros detallados de todas sus inversiones, usando mi dinero, creando documentos falsificados que mostraban transacciones legítimas, cuando en realidad había estado malversando fondos sistemáticamente. Elena descubrió que Jorge había abierto cuentas de inversión en 3 firmas diferentes, usando mi dinero como capital inicial, pero registrando las cuentas únicamente a su nombre. Había estado generando ganancias reales con mis recursos, pero manteniendo todos los beneficios para sí mismo. Su esposo ha cometido malversación de fondos, fraude de inversiones y evasión fiscal, me informó Elena. Ha estado reportando ganancias de inversión como ingresos personales sin declarar la fuente real del capital. Esto constituye múltiples delitos federales. Pero lo más doloroso fue descubrir que Jorge había estado consultando con abogados sobre procedimientos de divorcio. Había estado explorando maneras de reclamar la mitad de mis activos en caso de separación, creyendo que podría presentar sus inversiones exitosas como contribuciones significativas al patrimonio familiar. Elena me mostró comunicaciones entre Jorge y un abogado especializado en divorcios de alto patrimonio. Su esposo ha estado planificando cómo maximizar sus beneficios financieros en caso de divorcio, me explicó. Ha estado documentando sus contribuciones supuestas al patrimonio familiar, preparándose para una batalla legal. Durante estos meses de investigación, también descubrí la extensión de su colaboración mutua. Habían establecido un sistema de comunicación mediante aplicaciones encriptadas, donde coordinaban sus actividades para maximizar sus extracciones, sin despertar mis sospechas. Tenía capturas de pantalla de conversaciones, donde Ricardo advertía a sus hermanos sobre mis patrones de comportamiento, donde Sofía compartía técnicas para acceder a mis cuentas, donde Miguel informaba sobre oportunidades para explotar mi culpa maternal. Habían convertido la manipulación familiar en una ciencia. La evidencia más devastadora llegó cuando Elena interceptó una conversación telefónica entre Jorge y su hermano. Jorge estaba explicando su estrategia a largo plazo para la familia. Carmen tiene muchísimo más dinero del que admite. Mi trabajo es mantenerla cómoda y confiada mientras los niños y yo aseguramos nuestro futuro financiero. Ella es demasiado emocional para manejar decisiones financieras importantes. Así que nosotros tenemos que ser más inteligentes. Cuando Elena me reprodujo esa grabación, sentí cómo los últimos vestigios de amor familiar se desintegraban en mi corazón. Jorge no solo me había estado robando, había estado dirigiendo una operación familiar diseñada para explotarme sistemáticamente. «Señora Vázquez», me dijo Elena después de completar su investigación, «en mis 15 años de experiencia, nunca había visto una operación de abuso financiero familiar tan coordinada y sofisticada. Su familia ha establecido múltiples empresas fraudulentas, ha cometido delitos federales y ha conspirado para defraudarla de manera sistemática». Elena me entregó un informe de 200 páginas que documentaba cada transgresión, cada mentira, cada acto de traición que mi familia había cometido. Tenía evidencia suficiente para enviar a los 4 a prisión durante décadas, pero yo no quería venganza legal. Quería algo mucho más poderoso. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus acciones mientras comprendían exactamente quién era la mujer que habían subestimado durante tanto tiempo. Era hora de que Carmen Esperanza Vázquez de Herrera reclamara su trono. La mañana del día que cambiaría nuestras vidas para siempre, me desperté con una calma que no había sentido en décadas. Era sábado, 15 de marzo, y había citado a toda mi familia para una reunión importante a las 2 de la tarde en casa de Ricardo. Les había dicho que necesitaba discutir asuntos financieros urgentes que afectarían el futuro de todos. Me vestí cuidadosamente para la ocasión. No la ropa modesta que había usado durante años, sino un traje de negocios de diseñador que había comprado específicamente para este momento. Zapatos italianos, reloj suizo,
accesorios que reflejaran mi verdadera posición económica. Por primera vez en 25 años, Carmen Esperanza Vázquez de Herrera iba a presentarse sin máscaras. Llegué a casa de Ricardo exactamente a las 2 en punto, cargando un maletín de cuero y una caja de documentos. Mis hijos y Jorge ya estaban esperándome, con expresiones que mezclaban curiosidad y cierta irritación. Claramente, interrumpir sus planes de fin de semana para una reunión familiar no les había entusiasmado. «Mamá», dijo Ricardo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Esperamos que esto sea importante. Tengo planes para esta tarde». Sofía asintió en acuerdo, revisando su teléfono con desinterés. Miguel estaba recostado en el sofá, claramente molesto por haber sido obligado a asistir. Jorge me dio un beso en la mejilla y me preguntó: «¿De qué se trata todo esto, Carmen? Parecías muy seria cuando pediste que nos reuniéramos». «Siéntense», les dije con una voz que no reconocieron. No era la voz suave y maternal que habían escuchado durante décadas. Era la voz de una ejecutiva acostumbrada a dirigir reuniones corporativas. Lo que voy a compartir con ustedes cambiará absolutamente todo en esta familia. Abrí mi maletín y saqué 4 carpetas idénticas, cada una marcada con el nombre de un miembro de la familia. Antes de comenzar, continué, quiero que sepan que he estado observando y documentando sus actividades durante los últimos 6 meses. Cada uno de ustedes recibirá un informe detallado de sus transgresiones. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Ricardo se enderezó en su silla. Sofía dejó de mirar su teléfono. Miguel se incorporó del sofá y Jorge me miró con una expresión que no había visto jamás. «Ricardo», comencé, entregándole su carpeta. «Has establecido una empresa fraudulenta llamada Inversiones Estratégicas Herrera, usando mi nombre sin autorización. Has recaudado más de $500,000 de 8 familias diferentes, prometiendo retornos de inversión basados en mis supuestas estrategias financieras. Has creado documentos falsificados, sitios web engañosos, y has cometido fraude de valores». Ricardo abrió la carpeta y palideció al ver las fotografías, grabaciones y documentos que detallaban cada aspecto de su operación. «Mamá, yo puedo explicar...» «No», le interrumpí con firmeza. «Ahora escuchas. Durante 23 años he interpretado el papel de una mujer de clase media trabajadora, pero esa nunca fue mi realidad. Soy Carmen Esperanza Vázquez de Herrera, heredera única del grupo empresarial Vázquez, con un patrimonio neto de $120 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver cómo procesaban esta información, cómo intentaban reconciliar la imagen que tenían de mí con la realidad que estaba revelando. «Sofía», continué, entregándole su carpeta, «has usado mi información personal para abrir líneas de crédito no autorizadas. Has falsificado mi firma en documentos financieros y has establecido una red de compradoras que han acumulado más de $80,000 en deudas usando mi identidad. Has cometido fraude de identidad y usurpación de persona». Sofía abrió su carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la evidencia de sus actividades, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico al darse cuenta de que había sido descubierta. «Miguel», dije entregándole su carpeta, «has establecido una operación de extorsión en tu colegio. Has creado identidades falsas para abrir cuentas bancarias y has estafado a múltiples familias con historias inventadas sobre nuestra situación económica. Has cometido fraude de identidad, extorsión y crimen organizado». Miguel abrió su carpeta y su rostro se transformó. La arrogancia juvenil desapareció, reemplazada por una expresión de terror genuino. «Mamá, yo no sabía que...». «Y finalmente», dije volviéndome hacia Jorge, «mi querido esposo, has estado accediendo a mis cuentas comerciales sin autorización. Has malversado más de $50,000 durante los últimos 3 años y has establecido cuentas de inversión usando mi dinero como capital, pero registrándolas únicamente a tu nombre.
Has cometido malversación de fondos, fraude de inversiones y evasión fiscal. Jorge tomó su carpeta con una expresión de shock absoluto. Carmen, yo... ¿Cómo es posible que tengas todo esto? Porque... respondí, irguiéndome con una autoridad que no había mostrado en décadas. Durante 25 años, ustedes creyeron que estaban manipulando a una mujer simple y vulnerable. Pero en realidad, estaban intentando engañar a una empresaria que construyó su fortuna, observando, analizando y anticipando el comportamiento humano. Me dirigí al centro de la habitación, donde todos pudieran verme claramente. Mi padre, don Esteban Vázquez, me enseñó que el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Durante más de 2 décadas, ustedes me han mostrado exactamente quiénes son realmente. Ricardo fue el primero en intentar defenderse. Mamá, si sabías que teníamos problemas financieros, ¿por qué no nos ayudaste directamente? ¿Por qué nos obligaste a buscar alternativas? ¿Problemas financieros? Respondí con una risa que no tenía nada de maternal. Ricardo, durante tu educación universitaria gasté más de $200,000 en tu educación, tu automóvil, tu apartamento y tus emergencias. Sofía, invertí $150,000 en tu educación, tu ropa, tus viajes y tus caprichos. Miguel, he gastado más de $100,000 en tus deportes, tus gadgets y tus demandas constantes. Me volví hacia Jorge. Y tú, mi querido esposo, has vivido en una casa que pagué completamente, has conducido automóviles que financié, has disfrutado vacaciones que costé y has presumido de logros que compré. Durante 25 años, ninguno de ustedes ha tenido un solo problema financiero real. Sofía comenzó a llorar. Pero mamá, ¿por qué nos mentiste? ¿Por qué fingiste que éramos una familia normal? ¿Por qué? Respondí con una tristeza que finalmente podía admitir. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Quería una familia que me valorara como persona, no como una fuente de dinero. Pero ustedes demostraron que incluso cuando creían que yo era una mujer de clase media, solo me veían como un recurso a ser explotado. Jorge se puso de pie, intentando acercarse a mí. Carmen, podemos solucionar esto. Podemos empezar de nuevo. Ahora que sabemos la verdad. No, dije retrocediendo. No hay vuelta atrás. Durante 6 meses he documentado cómo cada uno de ustedes ha conspirado para defraudarme, manipularme y traicionarme. No han mostrado amor, respeto o consideración. Solo han mostrado codicia, egoísmo y desprecio. Abrí la caja de documentos y saqué una serie de sobres. Estos son documentos legales que entrarán en efecto inmediatamente. Ricardo, todas las cuentas bancarias de tu empresa fraudulenta han sido congeladas. El dinero será devuelto a tus víctimas y tú enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones. Ricardo se puso de pie bruscamente. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Eres un criminal que usó mi nombre para cometer fraude. Respondí sin emoción. Y enfrentarás las consecuencias como cualquier criminal. Sofía, continué, todas las líneas de crédito que abriste usando mi información han sido canceladas. Las deudas serán pagadas, pero tú serás responsable de reembolsar cada centavo. Además, enfrentarás cargos por fraude de identidad. Miguel, todas tus cuentas bancarias han sido cerradas y he notificado a las autoridades escolares sobre tus actividades. Enfrentarás programas de rehabilitación juvenil y supervisión legal hasta que cumplas 18 años. Finalmente me volví hacia Jorge. Y tú, mi querido esposo, enfrentarás cargos por malversación de fondos. Pero más importante, enfrentarás procedimientos de divorcio que comenzarán el lunes. Jorge me miró con una expresión de desesperación. Carmen, por favor, podemos solucionarlo. Te amo. No, respondí con una finalidad que sorprendió incluso a mí misma. Me amabas cuando creías que podías controlarme.
Me amabas cuando pensabas que podías manipularme, pero nunca me amaste como la mujer poderosa que realmente soy. Recogí mis documentos y me dirigí hacia la puerta. Desde hoy, Carmen Esperanza Vázquez de Herrera reclama su lugar en el mundo, y ustedes enfrentarán las consecuencias de subestimar a la mujer equivocada. Mientras salía de la casa, escuché llantos, gritos y súplicas desesperadas. Pero por primera vez en décadas, no me volví atrás. La guerra había terminado, y yo había ganado. Los 6 meses que siguieron a mi revelación fueron los más transformadores de mi existencia. Después de décadas viviendo como una sombra de mi verdadero yo, finalmente había emergido como la mujer que siempre debí ser. Pero el camino hacia la libertad completa requería enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones, tanto como las de mi familia. La primera semana después del confronto fue caótica. Ricardo intentó contactarme desesperadamente, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Sus mensajes revelaban claramente su mentalidad. No podía aceptar que la mujer que había subestimado durante años tuviera el poder de destruir sus planes. «Mamá», decía uno de sus mensajes de voz, «puedes arruinar mi vida, pero también arruinarás la tuya. ¿Realmente quieres que todo el mundo sepa que criaste a un estafador? ¿Qué dirán sobre tu capacidad como madre?» Esas palabras, que en el pasado me habrían destrozado, ahora me provocaban una sonrisa fría. Ricardo seguía intentando manipularme emocionalmente, sin comprender que la mujer que había jugado con sus emociones durante décadas ya no existía. Los procedimientos legales se desarrollaron exactamente como Elena había predicho. Ricardo enfrentó cargos federales por fraude de valores, usurpación de identidad y conspiración para cometer fraude. Sus 8 víctimas recibieron restitución completa de sus inversiones perdidas, pero Ricardo quedó con deudas legales que tardaría décadas en pagar. Sofía adoptó una estrategia diferente. Intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, argumentando que había actuado desesperadamente porque creía que nuestra familia tenía problemas financieros. Sus lágrimas y súplicas podrían haber funcionado con la antigua Carmen, pero yo ya no era esa mujer. Durante nuestro único encuentro después de la revelación, Sofía me dijo: «Mamá, yo solo quería encajar con mis amigas. No sabía que lo que hacía era tan grave. Por favor, dame una oportunidad de compensarte». «Sofía», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Durante 5 años, observé cómo desarrollabas una personalidad manipuladora y egocéntrica. Tuviste miles de oportunidades para elegir honestidad por encima de engaño. Elegiste el camino que te trajo hasta aquí». Sofía enfrentó cargos por fraude de identidad y fue sentenciada a servicio comunitario, restitución financiera y 3 años de libertad condicional. Pero lo más importante era que finalmente tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin que yo la rescatara. Miguel, siendo menor de edad, enfrentó un proceso diferente. Fue remitido a un programa de rehabilitación juvenil especializado en crímenes financieros. Al principio intentó echarme la culpa de sus acciones, argumentando que había aprendido a manipular observando mi comportamiento. «Tú nos enseñaste que mentir estaba bien», me dijo durante una sesión de terapia familiar supervisada. «Tú mentiste sobre nuestro dinero durante años. Yo solo seguí tu ejemplo». «Miguel», respondí, «yo mentí para proteger mi privacidad y mi seguridad. Tú mentiste para explotar y lastimar a otros. Hay una diferencia fundamental entre mantener secretos personales y cometer crímenes». El proceso de rehabilitación de Miguel fue largo y difícil, pero gradualmente comenzó a mostrar signos de comprensión genuina sobre las consecuencias de sus acciones. Era el único de mis hijos que parecía capaz de crecimiento real. Jorge fue quien me sorprendió más durante este periodo. Después de la shock inicial, adoptó una actitud de víctima que me resultó completamente extraña. Comenzó a contarle a sus amigos y familiares que yo había sido una esposa engañosa, que había manipulado a nuestra familia manteniendo secretos financieros.
Carmen me robó 25 años de mi vida, le dijo a su hermano durante una conversación que fue grabada por mis abogados. Me hizo creer que era el proveedor de la familia cuando ella tenía millones escondidos. Me humilló haciéndome trabajar como un esclavo cuando podríamos haber vivido como reyes. Esa mentalidad me reveló algo fundamental sobre Jorge. Nunca me había amado como persona. Me había amado como una idea, como un accesorio para su ego masculino. Cuando descubrió que yo era más poderosa que él, no sintió admiración o respeto, sino resentimiento e humillación. Los procedimientos de divorcio fueron brutales pero necesarios. Jorge intentó reclamar la mitad de mis activos, argumentando que había contribuido al patrimonio familiar durante nuestros años de matrimonio. Sus abogados presentaron evidencia de sus inversiones exitosas, sin mencionar que había usado mi dinero robado como capital. Pero mis abogados estaban preparados. Presentaron evidencia completa de sus malversaciones, sus mentiras y sus intentos de manipulación. Jorge no solo perdió su reclamo sobre mis activos, sino que tuvo que enfrentar cargos criminales por sus apropiaciones indebidas. El momento más revelador llegó durante una audiencia de divorcio, cuando el juez le preguntó a Jorge por qué creía que merecía una compensación financiera después de haber robado a su esposa durante años. «Su honor», respondió Jorge. «Yo trabajé duro para mantener a mi familia. Carmen mantuvo secretos que afectaron mi capacidad para tomar decisiones financieras informadas. Si hubiera sabido sobre su riqueza, habría hecho elecciones diferentes». El juez le preguntó: «¿Qué tipo de elecciones diferentes?». Jorge respondió sin pensar: «Habría invertido más agresivamente, habría tomado riesgos más grandes, habría construido mi propio patrimonio usando sus recursos». Esa respuesta reveló exactamente lo que yo había temido durante décadas. Jorge nunca me había visto como una compañera, sino como un recurso a ser explotado. Su amor había sido condicional a su capacidad de controlar y beneficiarse de mí. Durante estos meses de batallas legales, yo experimenté algo que no había sentido en décadas: una sensación de autenticidad completa. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de esconder mi verdadero yo. Mudé mi residencia a una mansión que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Contraté personal doméstico, decoradores, y por primera vez en mi vida, viví con el lujo que siempre había podido permitirme. No era ostentación, era simplemente vivir de acuerdo con mis recursos reales. Retomé mi lugar activo en la dirección del grupo empresarial Vázquez. Mis gerentes y empleados notaron inmediatamente la diferencia en mi presencia. Ya no era la propietaria tímida que tomaba decisiones desde las sombras. Era una CEO segura, decidida y completamente comprometida con sus responsabilidades. Pero lo más importante era cómo me sentía internamente. Después de años de ansiedad constante por mantener mi doble vida, finalmente experimentaba paz mental. No tenía que recordar qué mentiras había contado. No tenía que inventar explicaciones para gastos. No tenía que fingir preocupación por dinero que era insignificante para mí. 6 meses después de mi revelación, recibí una llamada inesperada de Ricardo. Había estado en prisión durante 4 meses y su voz sonaba diferente, más humilde, más reflexiva, despojada de la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. «Mamá», me dijo, «he tenido mucho tiempo para pensar. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice. No solo te robé dinero, te robé la posibilidad de ser amada genuinamente». Esas palabras me conmovieron más de lo que esperaba. «Ricardo», le respondí, «el perdón es un proceso, pero el hecho de que puedas reconocer la verdadera naturaleza de tus acciones es un primer paso importante. ¿Crees que algún día podremos reconstruir nuestra relación?», me preguntó. «No sé», le respondí honestamente.
Pero sé que cualquier relación futura tendrá que estar basada en honestidad completa, respeto mutuo y la comprensión de que las acciones tienen consecuencias permanentes. Hoy, 2 años después de mi revelación, puedo decir que finalmente encontré la paz que había buscado durante décadas. Vivo como la mujer que siempre fui, sin disculpas, sin máscaras, sin la necesidad de esconder mi poder para hacer que otros se sientan cómodos. Mi relación con mis hijos está en proceso de reconstrucción lenta y cuidadosa. Miguel ha mostrado el progreso más significativo, desarrollando empatía genuina y comprensión sobre las consecuencias de sus acciones. Sofía está comenzando a aceptar responsabilidad por sus decisiones. Ricardo aún lucha con su orgullo, pero ha comenzado a mostrar signos de crecimiento real. Jorge y yo no tenemos contacto. Después del divorcio, él se mudó a otra ciudad, aparentemente incapaz de enfrentar las consecuencias sociales de sus acciones. Escuché que está trabajando en un empleo modesto, probablemente por primera vez en décadas, viviendo dentro de sus medios reales. ¿Me arrepiento de haber mantenido mi secreto durante tanto tiempo? No completamente. Esos años me enseñaron lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, sobre la diferencia entre amor genuino y manipulación, sobre la importancia de la autenticidad. Pero ahora sé que la dignidad y el autocuidado son más valiosos que cualquier amor que requiera que niegues tu verdadero yo. Sé que es mejor estar sola siendo auténtica que acompañada viviendo una mentira. Carmen Esperanza Vázquez de Herrera finalmente ha reclamado su lugar en el mundo, y es un lugar que nunca más permitiré que nadie me quite.